en la vida es sueño calderoniana. Bien, de todas estas cuestiones hablaremos en los próximos minutos y me gustaría daros la palabra en primer lugar con una cuestión que creo que es fundamental para abrir el diálogo. Yo iré lanzando algunas preguntas, algunas más dirigidas, otras menos, pero os pido que por favor os quitéis la palabra, os la saquéis y que abramos un diálogo entre todos. Mi primera pregunta es ¿qué supone para vosotros o qué ha supuesto para vosotros este texto de Lope? ¿Por qué escogisteis montar este texto? ¿Por qué escogiste, Anne, editar este texto? Bueno, empezamos por la edición y luego ya vamos al montaje. Venga, empezamos con la edición y luego porque fue previo. Es verdad. Hola a todos. Estoy encantada de estar aquí. Así que gracias a Alejandra, gracias a Germán y a toda la organización. Y me hace especial ilusión porque además yo estuve como becaria. Entonces, bueno, es un placer. Es extraño y es también maravilloso ahora ver las cosas desde, bueno, el otro lado, ¿no? Vale, ¿qué supone la boba para mí, ¿no? La boba para los otros y discreta para sí, si no os importa la boba a partir de ahora, ¿qué supone y por qué la elegí, ¿no? Supongo que muchos de los que estáis aquí, que sois profesores de literatura o los que estáis empezando a investigar, tenéis un texto o un tema de investigación que fue, bueno, de manera análoga también sucederá para los teatreros, ¿no? Un texto que te hace darte cuenta de que te gusta la investigación, que eres capaz de hacerlo con cierta solvencia y que has encontrado algo parecido a tu vocación, ¿no? Y para mí ese texto fue La boba, fue lo primero que edité, fue mi trabajo de fin de máster, la edición de La boba para los otros y discreta para sí. Y entonces, bueno, para mí es un texto al que le tengo mucho cariño por esa razón, ¿no? Y ¿cuál era la otra pregunta? Bueno, yo creo que en realidad esa es una síntesis breve de por qué lo escogiste, sí. ¿no? No sé si hubo algún tema en concreto que te interesase más de esta obra, quizás los personajes, alguno de los personajes. Sí, bueno, respondo brevemente y ya os cedo la palabra. Estaba buscando, cuando estaba en el máster, un texto que no hubiera sido editado para que tuviera el aliciente, ¿no? Entonces estuve mirando sobre todo en la parte 21 de comedias de Lope de Vega, porque entonces, en el año 2016 creo que fue, faltaba todavía mucho para que el grupo de investigación Pro Lope de la Universidad Autónoma de Barcelona, que se está encargando de editar todo, llegara a estas comedias. Y leí muchas de la parte 21 y no solo de la parte 21, y me llamó la atención inmediatamente por el título, porque me parece que tiene un título precioso, y porque me parece una comedia muy delicada, muy dentro de esta estrategia de la bobería fingida, ¿no? Que podría dar lugar a texto más vasto, que caiga en un humor más fácil. Me pareció que es una comedia delicada y bien trazada, y así me animé. ¿Y en cuanto a vosotros? Pues casi por el estilo, que es decir, la compañía viene trabajando clásicos desde 2004. Como decías antes, pues en Canarias había poca tradición de trabajar clásicos de una manera continuada, no esporádicamente algún proyecto, tal. Entonces, aunque la compañía también trabaja contemporáneos y seguimos un poco esa doble línea de trabajar contemporáneo y trabajar clásico, después de haber hecho El Galán Fantasma de Calderón, pues teníamos que buscar algo, ¿no? Y aquí siempre hay una gran dificultad, ¿qué buscar? Entonces es verdad que se entremezcla la idea de la temática, un texto que te atraiga, y también en este caso en concreto yo me empeño mucho que sea cosa, a veces títulos no tan conocidos, ¿no? Es verdad que hemos trabajado pues El perro del hortelano, El alcalde de Zalamea, porque aquello que hablabas tú de trabajar una línea de teatro hacia la comunidad donde estamos nosotros, en este caso hablo de toda la comunidad autónoma canaria, de montajes que aquí pueden ser habituales. Quiero decir, El alcalde de Zalamea se ha visto, bueno, quizás no hace tanto o hace ya mucho, pero o yo qué sé, o El perro del hortelano, pero en Canarias, quitando las capitales, porque puede haber compañías que sí van al Teatro Cuyá, al Teatro Pere Galdós o al Teatro Guimerá en Tenerife, pues no van a otras zonas, a otras islas
del territorio. Entonces, pues había necesidad de crear algo o de empezar a trabajar hacia una línea que pudiéramos acercar estos textos que a mí me gustaban. También es verdad que seguir trabajando con los clásicos, en este caso, nos permite como compañía tener una cierta proyección exterior de Canarias. En todo este territorio, donde estamos entrando, pues, de una manera casi ya, espero que sea más habitual, en digamos, el circuito de festivales y poco a poco esperemos que entremos en las programaciones más regulares de otros teatros, ¿no? Y ahí tropezamos con la filología. Es decir, hablo con una compañera, me habla de una filóloga, una compañera de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que acababa de hacer una tesis sobre la última etapa de Lope, que tenía textos no tan representados, como tú decir, qué textos no estaban tan publicados o no tan representados. Tú acabas de decir ahora que el último fue del 14, en un montaje de la compañía final que surge de la Resac, creo entender, ¿no? Entonces, y el anterior ya era del año 95, o sea, que bueno, que aunque se haya hecho 3 veces, pero no es la Dama Boba, que se ha hecho 20.000. Entonces, me pasa un corpus de los últimos textos, fundamentalmente comedias, porque estábamos buscando que fueran más en la línea de la comedia, por un poco también abordar una tragedia siempre más complejo de llegar a un público determinado. Y bueno, con Luis empezamos a leer, yo le pasaba a él alguna que me interesaba, él me pasaba a mí, y tropezamos con La Boba para los otros. Entonces, de todos los que leímos, La Boba a mí me resultaba interesante por 2 cuestiones. Una, no era tanta comedia, quiero decir, tendremos tiempo de hablarlo, ¿no? Es decir, hay una profundidad en la obra que trata López de establecer, que tiene que ver con una cierta tragedia, entre comillas, y sobre todo y fundamentalmente me llamó la atención que los personajes principales o el conflicto principal estuviera situado en 2 mujeres, luchando no por el amor, cosa que suele ser habitual. Yo hice De cuando acá nos vino con la Compañía Nacional de Teatro Clásico en ¿qué año fue? El 2009. y bueno, pues sí, eran 2 mujeres también protagonistas, pero peleando por el amor. En este caso no, en este caso están peleando por el poder. A mí eso me pareció de una modernidad increíble. Y me pareció que de repente dábamos un salto en la lectura o en el descubrimiento de un texto que, sin dejar de ser, porque al final, digamos, como objetivo de la representación, pues es que se lo pasen bien, una comedia fresca, divertida. Antes hablaba de que ayer se rieron mucho, se lo pasaron bien. No es el caso de que esto sea, porque no es el objetivo, la comedia de figurón tiene un nivel, digamos, de comicidad el que quiere establecer como eje fundamental, pero aquí transitando por territorios también emocionales, que lo tiene la obra, y territorios, digamos, de discurso de lucha política, en ese tramo pues está la comedia y está la frescura y está la ligereza del espectáculo. Y eso fue lo que me llevó realmente a elegir, ¿no? Y Luis también, y luego ya venía otra etapa, que era, bueno, vamos a ver cómo le metemos manos, pero bueno, eso ya posterior. Y eso nos permite enlazar perfectamente con la siguiente pregunta. El texto original de Lope tiene algo menos de 2.900 versos, y a mí me gustaría, pues, preguntarle al versionador, pero también a vosotros, porque imagino que hay un trabajo conjunto de equipo, cuánto se ha respetado el texto original de Lope, qué se mantiene, qué desaparece. Yo creo que esta es la primera pregunta, que luego podremos enlazar con otras. Yo creo que, yo creo que, bueno, que Anne corrija si quiere, pero se ha mantenido bastante de las versiones que cotejamos, ¿no? Principalmente cuando nos llega la de Anne, que es bonito encontrarnos aquí porque es que fue nuestra guía principal, aparte del trabajo de Sonia, la filóloga que conocimos en Las Palmas, y la Biblioteca Cervantes y todo esto. El trabajo de Anne fue nuestra guía principal para hacer la versión. Y a través de esos 3 o 4 textos que estábamos trabajando, sí que respetamos bastante, pero es verdad que la versión se firma entre los dos, entre Rafa y yo. El trabajo que hacemos, un poco para explicarlo, para dejar claro cómo se hace la versión entre él y yo,
él trabaja más desde la visión espectacular, por así decirlo, y yo desde la versión textual. Él me va pidiendo lo que él cree que va a ir necesitando después a la hora de hacer el montaje. Entonces, pues lo típico, pues mira, esta escena me parece que va a ser larga, tienes que cortar por aquí. El segundo acto es poco dinámico, vas a tener que intentar buscar o comicidad o ligereza, que es una de las cosas que hemos intentado hacer en esta versión. Y después, hablando con sinceridad, esta obra parecía que se dividía en dos. Estaba el primer y el segundo acto, y después estaba un tercero que no nos terminaba de encajar ni en el ritmo ni en la temática. Nosotros, en vez de tirar, como dice Rafa, de la historia de amor, lo que intentamos es tirar de la historia política, que era lo que más nos atraía. Y sobre todo nos atraía un discurso que últimamente, yo creo que por desgracia está muy actual, ¿no? Que es los populismos. De cómo alguien puede llegar a manipular haciéndose la boba para llegar a un poder. Entonces, el tercer acto lo intentamos tocar lo máximo posible para llevarnos a ese discurso a la actualidad. Fue complejo lo del tercer acto, incluso ya con los ensayos avanzados hubo momentos de crisis, bonitas crisis, ¿no? Teatrales, en las que al final algo hace crecer aún más, en la que tuvimos que parar prácticamente, tuvimos que reescribir mucho de ese final para buscar el discurso, ¿no? Y luego a nivel versal, intentar respetar siempre la métrica, intentar siempre construir, pero desde el respeto. Es verdad que es un camino que, como Rafa y yo compartimos, pero después compartimos con otros maestros, ¿no? Es decir, Ángel Solo, por ejemplo, cuando le pasamos la versión, él nos hizo un feedback maravilloso. En el trabajo de asesoramiento de verso de Gabriel Garbizu también nos hizo un trabajo que ayudó a que la versión fuera mejor, incluso pasándoselo, pues lo típico, se lo pasa a un amigo, hay una escena prácticamente construida nueva, que es la escena previa a la pelea, que se la pasé a José Luis Masó, que también suele trabajar con la compañía, y él también me dio ciertos feedback. Entonces, digamos que un trabajo de versión, por lo menos en este equipo, es un trabajo muy en conjunto, comparando. Hay un primer grueso que se lo paso a él, que después él me hace pues un feedback a veces un poco doloroso porque me hace trabajar más. Pero bueno, la versión sí que hay, bajo mi punto de vista, un respeto bastante grande a lo que nos encontramos, y sobre todo a lo que nos encontramos en la versión en el trabajo de Anne, y sobre todo buscando esa ligereza y ese ritmo. Sí, hay dos cosas cuando abordamos el texto. Una es la aclaración de la propia historia. O sea, a mí me gusta en el montaje que hago es que la historia se entienda. Es decir, no es que se diga, sino que se entienda la historia, las situaciones, los momentos, y a veces eso pues es confuso, quiero decir. Y en este caso el tercer acto es un poco lioso en ese sentido. Esto me viene también, digamos, de Rafael Pérez Sierra, vamos, reconocidísimo, ¿no? Cuando trabajé con él en el clásico, pues era una de las cuestiones, él hizo la versión, y eran las dos cuestiones, es decir, aclaración de cada momento, aclaración del texto y respeto absoluto al autor, ¿no? Eso no implica, porque además hay otra segunda parte, que estamos haciendo un espectáculo teatral. Es un espectáculo que no es para, como hablaba antes el compañero, no es para leer, sino es para que llegue una historia, un dinamismo, que los actores puedan entrar a fondo con cada escena, y sobre todo esto, que es decir, y buscar la manera, digamos, más interesante para poderlo resolver escénicamente, ¿vale? Porque bueno, pues el juego, ¿no? Que puede ser o bien en la disposición espacial, y eso implica, por ejemplo, el problema que hablaba Luis, de que nos encontramos ya con el... Porque teníamos una primera idea, la cuento, bueno, es que nosotros tenemos el hándicap que ustedes no han visto todavía el espectáculo, entonces, bueno, habrá que explicar un poco más de cómo es. En el final, da la sensación... No voy a desvelar cuál es el final. Te voy a desvelar la estructura esta, el problema que nos encontramos. Hay un momento donde planteábamos una serie de últimas escenas que fueran casi paralelas, es decir, aquí ocurren en un momento, pero al mismo tiempo está aquí, íbamos sorteando de uno al otro, nos liamos, ¿no? O sea, los actores están ahí y que no terminábamos en el análisis de texto que hacíamos, porque en el proceso de trabajo trabajamos siempre con un asesor de verso la primera semana de trabajo o antes de comenzar a ensayar,
exclusivamente con el texto, exclusivamente con el, no de análisis del texto, sino de trabajo con el verso. Y eso te lleva al análisis de las situaciones, de los personajes, pero sobre todo en cómo abordarlo, en cómo trabajarlo, en cómo decirlo. Y ahí hemos ido pasando desde Paco Rojas en los primeros años, José Luis Massot también trabajó con nosotros en el Galán Fantasma, y con Garbizu, porque vamos encontrando hacia dónde queremos ir también en el verso. Perdón. No estoy quieto, hacia dónde queremos ir con el verso. Entonces notábamos que con una autocrítica, porque esto sí es algo que nosotros hacemos mucho, sí, tenemos que ver dónde estamos realmente y hacia dónde queremos ir. Y sí es verdad que notábamos que, y los compañeros lo dan también en cuenta, que cuando hicimos el trabajo con el Galán Fantasma, el análisis del texto, o sea, el trabajo con el texto, que fue estupendo con José Luis Massot, pero se nos quedó muy rígido. Es decir, había una conciencia muy consciente de que teníamos que estar en el verso, en la forma de decirlo. Es decir, todo eso, la sinalefa, todo lo que ustedes saben. Pero faltaba una fluidez, una soltura, un llegar a eso, más allá del trabajo interpretativo, que eso cuento con actores de primera línea y eso está más que resuelto. Estoy hablando de a dónde vamos con el cierto texto y con la aclaración del texto, obviamente. Y entonces, bueno, pues trabajamos con Garbizu, y yo lo que le pedí a Garbizu fue la parte teórica, técnica, lo sabemos, ¿no? Estamos ahí, lo sabemos, cada uno lo está controlando. No, necesito soltarlo. Es decir, necesitamos que esto, antes hablaban los compañeros, que fuera algo que no fuera un hándicap, que no fuera un problema, que fuera, incluso que fuéramos a una cierta fluidez y no fuera tan remarcado, ¿no? Y nos encontramos en ese momento también, bueno, ahora retomo lo de la idea de las varias escenas, entonces ahí en pleno ensayo, ya trabajando con esas escenas, vimos que no funcionaba, que no caminaba, que no nos aclarábamos, que esto no funciona, y entonces dije, Luis, esto hay que reescribirlo. En pleno ensayo, Luis está en director, y digo, mira, te doy todo el día, vete y tráete mañana toda esta parte reescrita. Ya habíamos pensado en una idea, ¿no? Y digo, mira, vamos a hacer así. Le dije, van a salir de esta manera y van a estar colocados así, y así vamos a resolver el tema. Entonces, desde un punto de vista escénico, le doy una clave, y él, desde el punto de vista, digamos, literario, de autor, pues lo resuelve. Entonces, es un trabajo precioso, es un trabajo que sigue teniendo un respeto por la historia, que parte del material, y que no es una, bueno, ahora vamos a hacer nuestra propia obra, no, es cómo resolvemos esto para que tenga un sentido escénico, ¿no? Claro, yo creo que es muy interesante todo lo que has dicho. También se vincula con cuestiones que se han tratado en el diálogo anterior, y tiene que ver con el diálogo, valga la redundancia, entre el trabajo de edición crítica que llevamos a cabo los filólogos y el trabajo posterior de adaptación que realizáis vosotros. En este caso, ese diálogo se ha producido de una manera absolutamente ejemplar y paradigmática. Y yo creo que, bueno, pues para nosotros también es interesante como filólogos saber que nuestro trabajo os está ayudando para luego empezar a hacer el vuestro. ¿Cómo trabajáis, por ejemplo, no solo con el texto, sino con la anotación, que para nosotros es tan importante y que normalmente supone un quebradero de cabeza, aclarar pasajes? ¿Eso para vosotros es de utilidad? Claro, es fundamental. O sea, antes hablaba de lo críptico que podían ser determinados textos, ¿no? Es decir, bueno, eso lo puedes hablar tú también. Claro, sí, también quiero que lo tuyo. Tengo algunas cuestiones destinadas a Alicia, pero sí que es importante que... Yo le decía a Ana, yo estuve trabajando no solo con la versión, sino con varios artículos que ella tiene publicados sobre el texto. Entonces, aparte del inicio, del prólogo, y aparte de las anotaciones críticas en el texto. Es fundamental para abrirte la espita de la idea de hacia dónde podemos ir, en muchos casos. Es decir, uno no entra al texto en genérico, uno entra al texto después de leer mucho, de intentar entender qué hay ahí, después de cuestionarse qué puedes contar, porque digamos, una cosa es montar la obra y otra cosa es qué puedes contar con esa obra. Entonces, eso viene también de gente que también, y eso son ustedes, lo han estudiado en profundidad, han podido establecer vinculaciones, han podido establecer sentidos,
y a nosotros nos abren las posibilidades. Bueno, cada uno a mí particularmente me parece tan importante el trabajo textual que puede haber hecho Anne de los versos como el trabajo previo. Es decir, a mí fue una herramienta maravillosa el leer lo que hay previamente, ¿no? Ese trabajo filológico de en qué momento está Lope, por qué lo escribe, el contexto social a través del trabajo de Anne. Es decir, sí, tú puedes buscar y puedes encontrar un mogollón de cosas, pero que una versión o una edición crítica especial para esa obra es fundamental. Podríamos haber hecho, porque con El Galán Fantasma no encontrábamos un trabajo tan concienzudo como este, y se puede sacar un buen montaje, pero evidentemente a mí como versionador me fue tan fundamental el trabajo de arreglo de texto como la edición crítica previa. Muchas gracias. Perdón, sí, tengo que dar las gracias. Muchísimas gracias. Esto intentaré recordarlo cuando esté peleándome con variantes en mi casa, en pijama, enfadada con el mundo, porque sigo editando, claro. Y además, como editoras, ¿no? Nosotras también, cuando estás editando, tomando decisiones, también siempre estás intentando imaginar una representación en tu cabeza. Así que en ocasiones como esta noche, cuando nosotras vemos lo que vosotros habéis hecho como personas de teatro, es como que hace un clic perfecto, ¿no? Es como el redondeo del trabajo. Al final todos somos personas que estamos intentando meternos en las cabecitas de personas que vivieron y murieron hace 400 años. Todos intentamos establecer de alguna manera qué fue lo cómico y lo trágico para ellos y qué es rescatable ahora para nosotros, desde el texto o desde lo espectacular. Y además que sigue siendo, digamos, interesante y necesario hoy día también contar. Es decir, para que no... Por mucho, digamos, ahora, bueno, están viendo imágenes, ¿no? Por mucho que la propuesta tenga un cierto aire, como salió la crítica en Almagro de Zarzuela, que lo tiene, que tiene una cierta estructura, estética, incluso porque introducimos elementos musicales, porque Alicia, además de ser gran actriz, es una cantante maravillosa, es una soprano estupenda, y ahora hablará ella, cuando queramos que hable, pero claro que sí. Y estamos aprovechando ya en los últimos trabajos que la música tenga un peso importante. Bueno, Calderón era fácil porque además él trabajaba también en esa tesitura y él ya introducía elementos de canto dentro de los textos. Pues lo hemos querido introducir, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos trabajando para el público de día, no para el público de tal. Entonces hay esa cuestión de aclaración y además de hacer un espectáculo atractivo, dinámico, divertido, lleno de matices. Perdón. No sé si soy yo. Yo no sé. Procuro no es que cada vez es cuando yo hablo. Ponlo por fuera. Lo voy a poner por fuera. Claro. Ay. Y bueno, ya está, eso. Es decir, que al final lo importante es el aquí y ahora del momento de la representación con el público. Eso es. No, creo que no. Bueno, sin movernos del texto todavía, y enseguida pasaremos a hablar con un poco más de profundidad del montaje, de la construcción, sobre todo del personaje de Diana, que creo que es uno de los, desde luego, de los más importantes. Yo mencionaba en mi presentación que en este texto de Lope se establecen unas relaciones claras con otros textos anteriores del dramaturgo, pero también con los de otros autores de la época, como Calderón, y particularmente con algunos motivos de la vida y sueño. ¿Creéis que este es uno de los rasgos que hace original al texto, retomar ese motivo pero combinándolo o aprovechando las intertextualidades o las relaciones con otros textos anteriores? Ani, no sé qué crees de esto que podrías decirnos. Sí, por un lado, bueno, es que no sé si en algún momento hemos contado exactamente de qué va la boda. Es un buen momento, tal vez, para introducir el muy brevemente. La protagonista es Diana, que tenemos aquí, que ha sido criada en el campo como labradora, aunque se siente llamada a grandes cosas, ¿no? Hay una especie de conflicto, ¿no? Sí, conflicto interno. Y esto no es un spoiler porque es el comienzo, ¿no? Vienen a por ella, vienen a buscarla de la corte, anunciándole que es la hija natural del duque de Urbino, que acaba de morir, dejando, bueno, como provisionalmente en el poder a una sobrina, pero que la heredera que va a ascender, ¿no? Que va a tomar las riendas del ducado es esta Diana. Entonces ella se huele
lo que quieren hacer es llevarla un poco de prueba, pero librarse de ella rápidamente para que gobierne este otro gobierno provisional que ella ya ha montado. Entonces decide usar esta estrategia de la bobería fingida para, mientras se finge boba y todo el mundo la desprecia, ¿no? Se está aprovechando en realidad de los prejuicios que hay hacia la gente del campo, de alguna manera, va tramando de diferentes maneras su ascenso real al poder, ¿no? Cómo puede inhabilitar, ir apartando a estos enemigos suyos en la corte. En realidad, para ella, la corte es un sitio hostil, ¿no? Está lleno, menos algunos apoyos que tiene, la corte está representada de manera muy negativa en la comedia. Y bueno, yo creo que esta estrategia de la bobería fingida, la bobería o la locura fingida, ¿no? Tiene raíces muy, muy profundas y es una estrategia que también yo creo que les gusta a los espectadores de todos los tiempos, ¿no? Saberse cómplices del personaje protagonista, sentirse inteligentes de alguna manera también, ¿no? Yo estoy con ella y sabemos, Diana y yo, algo que los otros personajes ignoran, ¿no? También está en Hamlet, de una manera muy diferente, ¿no? Creo que es un recurso que funciona muy bien. Y Lope ya lo había trabajado en La Dama Boba, de alguna manera en la última parte de La Dama Boba, que es una comedia que sí que es canónica, que recordáis todos, ¿no? Cuando Finea ya es inteligente, durante un tiempo sigue fingiéndose boba, ¿no? Para maniobrar a su antojo, y es en realidad lo que hace aquí Diana desde el comienzo. Entonces existen esas concomitancias, ¿no? Con La Dama Boba de Lope, también con El Cuerdo Loco de Lope, otra comedia de gobernante atrapado en una situación difícil que se finge loco para ir moviéndose así en las sombras. Y también tiene interesante, yo no lo trabajé, no me había dado cuenta cuando hice la edición, pero también con La vida de sueño, ¿no? Esta cosa del gobernante que está muy puesto a prueba durante un tiempo, ¿no? Que en realidad esperan que caiga, ¿no? Nadie espera que eso vaya a salir bien, ¿no? Está ahí un poco como un espantajo. Y también la cuestión de los sueños. Diana, cuando empieza la obra, cuenta que ha tenido un sueño en el que le ponen un laurel sobre la frente, ¿no? Y esa cuestión de los sueños también es importante en La vida de sueño. Pero esa cosa de la locura o bobería fingida y el poder, yo creo que es un aspecto muy interesante de esta comedia, pero con protagonismo femenino, ¿no? Que eso quizás es menos frecuente. Yo creo que eso nos conduce directamente a Alicia, que es nuestra protagonista, como antes decía Diana, y me gustaría que nos hablaras un poco de cómo fue el proceso de construcción de tu personaje. Es un personaje femenino, pero con rasgos prototípicamente vinculados a la esfera de lo masculino. Es una mujer que se viste de guerrera. Trabajaste con otros textos de Lope en este proceso de construcción de tu personaje. En fin, cuéntanos un poco cómo fue ese proceso. Bueno, buenos días. Para mí todo desde un principio ha sido pues como un juego. Yo una vez aprendido el texto, obvio, en los ensayos para mí era como jugar a un rol que no estoy acostumbrada a hacer o exagerarlo. Ahí entra la dificultad de, en ciertos momentos, no pasarme a ser demasiado boba. El problema para mí está durante el montaje, los momentos en los que ella, siendo cuerda, inteligente, pues tiene que seguir haciéndose pasar por boba, pero de manera disimulada. No sé si me explico. Uh-huh. Es complejo no pasarme, pero sin pasarme demasiado. No sé si me explico. El proceso ha sido muy bonito para mí, como decía, fue un juego, porque me sentía como si fuera una niña pequeña desde el principio hasta el final, y también gracias Rafa, nunca había tenido un personaje que tuviera tanta evolución durante el espectáculo. Cierto es que al principio ella, en su monólogo inicial, algo le llama a decir, hay algo en mí que no me hace ser simplemente una simple campesina. Y que luego viene Fabio a decirle, tienes razón,
hay algo en ti que no es solamente eso. Que ahí entra el debate de ¿la persona nace o se hace? Bueno, ahí lo dejo. Próxima pregunta. Y ya me perdí. Te preguntaba si tal vez habías leído otros textos de Lope que también estuviesen protagonizados por mujeres fuertes o de otros dramaturgos, porque el personaje de la mujer fuerte se repite en algunos textos dramáticos del siglo de oro. Sí, pero y este personaje como decías, su construcción es muy complicado, sí, porque los cambios de registro, ¿no? Ella pasa de fingirse boba, luego roza un poco la locura, después vuelve a ser una mujer fuerte. Claro, tiene una evolución, no puede ser siempre desde el principio hasta el final igual. Entonces sí, no me documenté, lo reconozco. No me documenté de otros textos, pero sí es cierto que para mí esa es la mayor complejidad. No ser en todo momento como el principio, sino que vaya evolucionando. ¿Qué puede decirnos el director de...? No, esa dificultad que ella planteaba de, al hacer la boba, no caer en una boba, retomándolo con lo anterior, con la anterior charla, de figurón. Claro. Es decir, es que hay una clave que tú dabas en un artículo que publicaste, que era la inteligencia de Diana. Es decir, es una mujer inteligente. Eso. Y como tal utiliza la herramienta de fingimiento, de ser boba, para poder, pues para poder conseguir lo que quiere, ¿no? Entonces, el hacerse la boba, por eso nos gustó más la idea de, en un momento determinado, es una boba aniñada, es como una niña caprichosa, es como una niña, ¿no? Una niña tonta, ¿no? Es una cosa así, o sea, jugando con... Y en esa tesitura funciona mejor. Y yo dejé lo de los figurones, que para mí es algo que viene desde el principio prácticamente, y me gusta mucho encontrarlo en este tipo de textos, por ejemplo, cuando monto El perro del hortelano, los amantes de... Diana también, creo que recordar, el personaje de la condesa estupenda, de Belflor, ¿no? Se va repitiendo en Lope determinadas canon, ¿no? Pues para mí eran los figurones, realmente. Más aún, Pilar Miró, cuando hace la película, juega lo mismo, es decir, los convierte en figurones. Y para mí eso es, que no son los graciosos. Es decir, diferenciar el figurón en este caso del gracioso. Porque en esta comedia el gracioso no hay tal gracioso. Fabio no es, y ahí está Miguel Ángel Maciel, ¿no? Cuando hemos hablado del personaje, no es el gracioso al uso de por ejemplo, una comedia de capa y espada, ¿no? Es un secretario inteligente con dos o tres elementos, digamos, de humor o de conectar con el público en esos apartes que suelen tener también los graciosos, pero es un asesor en el fondo, es un asesor de ella en su proceso de estratega, es decir, llevémoslo al terreno político. Es decir, este es el que le dice, te tienes que vestir de así, así, asado, y salir a dar el discurso. Porque en el fondo, si lo traemos a la época de ahora, lo llevamos al territorio político, a los partidos políticos, el ascenso dentro de un partido político, o cómo jugar y cómo medrar para poder llegar a algo, ¿no? Y eso es la obra, en el fondo, en la trastienda de la obra está ese juego de cómo medramos, cómo utilizamos nuestras herramientas para poder conseguir lo que quiero. Y tiene mucho, es decir, tiene mucho porque, vuelvo y repito, la obra no se queda en una comedia, aunque sea palatina, quiero decir, Lope trata de hacer, si no una tragedia, porque no es una tragedia, sí una comedia seria, no sé si ese concepto existe, está o no sé qué. De reflexión. Pero sí es verdad que trata de ser una comedia de contenido, es decir, no es una comedia, el contenido siempre lo podemos establecer, ¿no? Lo podemos buscar, pero vuelvo y repito, al no ser el amor el eje de toda esta historia, aunque se utilizan los hombres para que estén ahí, los hombres son figurones, los hombres son pañuelos de me sueno y te quito en un momento determinado. Incluso el propio Alejandro, que es el por el que en un momento determinado Lope no puede perder la idea de los celos, porque eso hace cierta comedia en un momento determinado. Al final Alejandro es el segundo, aunque sea de Médici, ¿no? Es decir, o de Médici. Él es el segundo, ella es el poder. Entonces, bueno, el otro está ahí, ¿no? Isabel y Fernando, en este caso, ella está ahí, ella es la reina de la fiesta.
Entonces, bueno, pues en esa tesitura yo juego con los figurones, los segundos, los amantes de las mujeres. Claro, Camilo es otro de los personajes masculinos, interpretado por Luis, que también tiene unas ansias de poder muy notables en el texto y que, bueno, pues está en el medio de los enredos entre Diana y Teodora, que será otro de nuestras personajes femeninos. ¿Qué nos puedes contar sobre el papel de Camilo, el sentido, el peso que tiene en la obra? Es que, bueno, nos dimos cuenta desde que leímos el texto. Yo creo que todos estos personajes que están en la corte, sobre todo los personajes masculinos, están muy al servicio de lo que se va a contar a través de los dos personajes femeninos, ¿no? Que son Diana y Teodora. Al principio parece que Teodora, si nosotros hiciéramos como una precuela, digamos que Teodora es la absoluta protagonista, es la que está pues manejando a ver cuál es el pretendiente que más le puede interesar a ella. Y entre esos tantos pretendientes que tiene, hay dos, digamos, que son los que pueden llegar a estar con Teodora, que son pues Julio, interpretado por Rubén, que está por ahí, y Camilo, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando se recibe en la corte la noticia de que hay una heredera legítima que es Diana, pues toda la política cambia. Todo ya tanto Camilo como Julio se va a destinar directamente a intentar casarse con Diana. El primer personaje que aparece en su vida desde ese punto de vista es Camilo, que yo interpreto que la voy a buscar directamente al campo para traerla a la corte. Pero es verdad lo que dice Rafa, son personajes ridículos, pero no ridículos no tanto desde el figurón, sino desde el patetismo para llegar al poder, ¿no? Peleamos por quitarnos incluso el amor de Teodora, que está por ahí, Rosa. Peleamos por quitarnos el amor de Teodora para ganarnos el de Diana. Peleamos solamente para llegar al poder. Y da igual si quedamos como patéticos. Porque realmente al final los bobos somos nosotros, ¿no? Somos los que estamos haciendo eso. Porque es verdad que en la construcción del personaje que hace Alicia, que es genial cómo lo construye, cuando estábamos hablando de los demás miembros del elenco, sí que dimos con una clave, que bueno, lo típico en interpretación, ¿no? Para que termine de construirse su personaje, los demás teníamos que construirlo. Por mucho que ella se hiciera la boba, si los demás no la ridiculizábamos, al final no iba a terminar de construirse ese personaje. Y ahí sí que, aparte del trabajo que hace ella, nosotros teníamos que apostar por eso. Porque al final, curiosamente, se daba la vuelta. Entre más la hacíamos parecer boba a ella, como está la complicidad que dijo antes con el público, más bobos éramos nosotros para el público. Porque el público entendía perfectamente lo que estaba pasando. Y a través de ese trabajo colectivo, voy a decir un tópico, ¿no? Siempre tiene que haber un trabajo colectivo entre los actores, pero creo que en este espectáculo en sí todos tenemos que estar en comunión lo hablábamos mucho con Michael también en los ensayos, de qué está pasando en este momento, ¿no? Y antes de las funciones incluso nos lo repetimos mucho, vamos a estar muy atentos a lo que está pasando, a cuál es la situación, a vivir la situación, porque es que si no, no va a funcionar y se nota en las funciones. Hoy prometemos que lo vamos a hacer para que mole, pero es verdad que ha habido días en los que, bueno, pues lo típico, no sé, te pilla y si no vive la situación, ella no lo va a disfrutar, porque la que realmente está disfrutando de todo es el personaje de Diana. Sí, puedo intervenir. Yo creo que está muy bien pensado poner más comicidad en estos galanes ridículos que rondan a Diana y a Teodora, que es la otra mujer que aspira al poder, ¿no? Que era la sobrina del duque fallecido. Porque ya que Diana y tanto su ayudante Fabio, ¿no? Incluso el galán, son tan calculadores, tan estrategas, es la palabra que has mencionado y me ha gustado, ¿no? Tan incluso demasiado fríos y racionales, ¿no? Que incluso podrían ser a veces antipáticos de cara al espectador, porque a mí me parece extraordinario como Fabio, ¿no? Que debería ser en otro tipo de comedia un personaje absolutamente cómico, aquí es una especie de maquinador, ¿no? Está todo el rato pensando cuál es el siguiente movimiento que tienen que hacer él y Diana para que Diana llegue a donde tiene que llegar. Entonces, claro, la comicidad se
se queda un poco perdida, ¿no? Entonces es lógico, yo creo que la apuesta que hacéis, ¿no? De, bueno, pues que estos galanes cortesanos que están por ahí revoloteando, buscando, a ver, ¿a quién me tengo que ligar para que mis oportunidades de llegar al poder aumenten, ¿no? Se subraye la comicidad de vuestros personajes. Sí, porque ese es el juego. Al final, ellos ven que a lo mejor Diana, en el desarrollo de la obra, Diana es el eslabón más fácil para poder llegar a llegar al poder. Aparentemente. Aparentemente, de ahí está la clave y el juego de la obra. Y bueno, y algo que me parece muy interesante en estos textos, o en este texto en concreto, es la posibilidad de muchos matices dentro de la obra. Sí, la convivencia de lo trágico, lo cómico, ¿no? Sí, que nos lleva un poco otra vez eso que bueno, que se estudia como, bueno, son los textos que se mezclan, claro. pero a mí lo que me permite como director y a Luis y a los actores es que nos permite transitar por muchos momentos, desde un momento de comicidad absoluta, de juego, a momentos de pelea de verdad, a momentos líricos. Por eso cuadra muy bien y no desentona que en un momento determinado, cuando ella se ve abordada por toda esa falsedad de la corte, por toda esa cosa de medrar en la corte, quiera volver al campo, o sea, quiera volver quiera volver a lo que era, porque por mucho dinero, por mucho lujo, por mucho sé qué, las falsedades humanas son mayores allí que en el otro lado. Entonces, hay ese momento es un momento que hemos aprovechado para que de repente lo lírico entre, la añoranza de volver atrás. Bueno, ahí tengo que agradecer mucho el trabajo también de Isabel Álvarez y Chimo Martínez, que son los que han compuesto todo el espacio sonoro. Isabel Álvarez es experta en música antigua además, y ella es la que nos ha trabajado sobre el propio texto del ópera, porque es el propio texto el cual hemos adaptado a una partitura musical, ¿no? Claro. Entonces, esta era una cuestión, sí, sobre la que quería entrar, centrándonos un poco más en el montaje, que tiene que ver precisamente con la importancia que en el montaje le dais a la danza y a la música, que quizás en el texto original no tenía tanto peso, pero vosotros sí le habéis dado, y es muy interesante. Contadnos un poco más. No tanto a la danza, la danza hacemos una abertura, una abertura de tres campesinos que tratan de enamorar a Diana, ¿no? Entonces, para que se vea claramente que ella los rechaza a ellos, porque son inferiores, ¿no? Pero bueno, es una danza un poco pantomímica, ridícula, tal, está hecha posta para que eso sea así, obviamente. Pero sí desde el punto de vista musical. Desde el punto de vista musical, Chimo, que está ahí, pues igual puede hablar un poquito mejor que yo, pero la idea frente al Galán Fantasma, que la música era un elemento que estaba aparte, era un ensemble barroco que poníamos, que se vio aquí hace 2 años también en el festival, un elemento que estaba afuera y que imbuía la escena o nos servía para transiciones. Aquí hemos querido que la música esté integrada en la propia acción, en determinados momentos puntuales y tal, ¿no? Entonces, hay dos elementos. Uno, el elemento canción, o el elemento de eso que digo que Isabel hace todo un trabajo de composición, manteniendo, digamos, en este caso no hemos ido en toda la obra, nos hemos ido al final 19, nos hemos ido a Italia. Ese es digamos, el espíritu sonoro también, tanto música, digamos, lírica clásica de Verdi o de Rossini, como música popular, ese doble territorio, pues ella ha hecho todo ese trabajo. Entonces hay una parte de 2 o 3 elementos líricos, digamos, la canción y la primera, ¿no? Sí. Que son el texto llevado a ese territorio, por eso hablaba de la cierta zarzuela, que no es ni un musical, ni una zarzuela, ni nada, pero sí hay 2 o 3 elementos, como el final, que también nos gusta mucho, que ese final sea todo el grupo, todo el elenco, pues cerrando la función con una canción que llena y que da alegría y que nos pone en otra situación, ¿no? Pero luego hay todo un trabajo sonoro de construcción en el ensayo, trabajando en el ensayo, de crear ambientes y de reforzar las situaciones a través de elementos, digamos, en este caso jugamos con la percusión y jugamos con un acordeón, para generar pues los climas, los ambientes, las tensiones, esa escena que habla de la pelea que hemos introducido de Teodoro y Julio,
que ocurre en el original fuera, ¿no? Se pelean en el campo, ¿no? Pues nosotros la hemos traído, la hemos construido y la hemos reescrito en la escena. Todo está apoyado como una coreografía musical sonora de tensión, de juego, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que yo quería profundizar y queríamos también con el equipo profundizar en ese territorio, y era una de las claves en las cuales yo decía, oye, tenemos que llegar a esto, ¿no? Al principio quería que fuera mucho más, luego, como siempre, la realidad, la propia obra te va llevando a que puedas reduciendo, pero bueno, tenemos en el elenco, hay actores que son además cantantes, hay músicos, y hay músicos que además son actores. Es decir, porque tenemos que, en este amplio elenco, hay que aprovechar también los recursos que uno tiene, ¿no? Claro, Entonces yo ahí puse al amigo Chimo y digo, oye, aquí hay 3 o 4 frases que tienes que trabajártelas y lo resolvió maravillosamente bien. Mencionabas que desde el punto de vista de la estética y de la ambientación decidisteis situar vuestro montaje en la Italia del siglo XIX. Sí, contadnos un poco y una película muy concreta, El Gattopardo. Para trabajar ese momento de cambio, porque hay un análisis que yo hago en la obra, que no sé si estarás de acuerdo conmigo, que se sitúan es decir, en esa lucha por el poder hay como 2 visiones. Una conservadora, que puede ser la de Teodora, del pasado, que trata de mantenerse en el poder, y una nueva visión que viene de lo popular o que viene de tal, con una idea nueva de jóvenes renovadores, porque además no hay que reconocer que Alejandro es un segundón de su familia y que está ahí, y entonces pues encuentra la posibilidad de también alcanzar cierta notoriedad, ¿no? Entonces, y eso es digamos la lucha, ¿no? Veía ese final del 19 en Italia, en esa reunificación digamos, del país, y esa idea revolucionaria de esa frase famosa del Gattopardo, ¿no? Que todo cambie para que nada cambie, ¿no? Entonces eso nos dio una clave, ¿no? Nos llevó tanto al territorio estético, plástico y musical, como a cierto sentido, y al final es una especie ojo, esto es una cuestión que yo planteo para mí, para que me ayude a construir la obra, que luego pensaba que iba a estar más presente y se ha ido eliminando un poco, pero sí es verdad que al final es un golpe de Estado lo que se da, claramente. Entonces, se da un golpe de Estado, entonces, por mucha renovación, por mucha total, al final están imponiendo una voluntad. Eso para mí era un muy ahí, elemento, digamos, de transformación fascista, que fue lo que ocurrió también en un momento determinado. Bueno, por ahí fue donde yo transito. Estéticamente, nos sirvió mucho la película de Visconti, incluso hay una escena, no sé si la recordarán aquí, que están en un palacio como en ruinas, y esa idea del palacio en ruinas, del palacio había un cuadro maravilloso con un banco, con unas habitaciones totalmente desangeladas, paredes descorchadas, nos lleva, hablando luego con el escenógrafo, porque hay un equipo muy grande detrás de todo esto, de gente de primera línea que estamos trabajando en Canarias, y que tanto actores como escenógrafo como iluminador, donde estos referentes son con los que empezamos a trabajar, y a partir de ahí llegamos a una síntesis espacial. Queríamos incluso, la escenografía era bastante más, no llegábamos con presupuesto, y no llegábamos luego, digo, chicos, ya movernos como nos estamos moviendo. Es una locura presupuestaria y de producción, pero bueno, sintetizamos, ¿no? Aquí no van a poder ver la escenografía completa. Ya les advierto que hay una, bueno, lo ven aquí, no sé si se ve, detrás hay una cortina de gasa que se ilumina, que va marcando determinados espacios, un trabajo muy elegante de Iván Negrín, la escenografía de Carlos Santos, donde digamos esa gasa no va a estar aquí, lo comprenderán que no se puede, porque el viento haría que eso fuera, en vez de una cortina, una vela, tal. Entonces, pero bueno, llegamos a esa síntesis espacial, donde ese suelo que se ve no deja de ser esa idea de ese palacio, pero también en cierta descomposición, desestructurado. El marco del suelo en cierta medida es el marco aquel que estaba en esa película de Visconti, que está ahí, que es un cuadro inmenso, grandísimo, precioso,
en un espacio totalmente en ruinas, ¿no? Bueno, pues todos esos son elementos que al final nos llevan a una síntesis de estética, ¿no? Y es verdad que tanto para el figurinista Raúl Ravelo, Parris, tengo que decirlo todo, pues pueda imaginar todo ese vestuario, bueno, pues todo tiene una unidad en ese sentido. Entonces era lo que nos interesaba más a nosotros, bueno, me interesa a mí cuando monto cualquier espectáculo, encontrar una clave que me permita dar una unidad a todo ese elemento estético, musical, incluso interpretativo en un momento determinado, y ahí es también la ayuda para entender determinadas cosas, ¿no? Y bueno, y todo eso fueron meses de trabajo y luego meses y luego, como siempre, uno imagina mucho, lanza el globo y luego tienes que recoger porque no llega, porque no da el dinero o no dan los tiempos, lo que sea. A lo largo del diálogo habéis mencionado distintos elementos que permiten ver la vigencia, la actualidad del texto de Lope. A esta pregunta sí me gustaría que pudierais contestar todos. ¿En qué elementos, en qué puntos del texto veis esa actualidad y cómo creéis que se puede llevar este texto a los públicos más jóvenes o tal vez a los públicos que conocen menos el teatro, que van menos al teatro? ¿Cómo podemos llevar este texto? ¿Qué elementos de actualidad presenta? Voy a responder casi como espectador, ¿no? Como la primera vez que leí el texto, por así decirlo, ¿no? A mí me parecía que a mí me llegó y me parecía atractivo en este diálogo que dice que teníamos de ver qué texto cogíamos. Lo que más me pareció es que hablaba de política, pero no de política por política, sino de una política actual, lo que dije antes, ¿no? Trataba sobre los populismos y sobre cómo nos pueden manipular en ciertos momentos personajes, no voy a poner ejemplos, que cada uno se imagine lo que quiera, pero personajes que dicen auténticas barrabasadas para llegar al poder, o hacen auténticas barrabasadas para llegar al poder, atrayendo a mucha gente con esa barrabasada. Entonces, algo que a mí personalmente, como espectador, ya no como versionador o actor, lo que sea, como espectador me interesa mucho, me atrae, me preocupa, y creo que este texto en ese sentido es bastante actual. Cuando se lo he contado, pues como tú dices, a un público adolescente, porque particularmente me gusta mucho contarle como si fuera una historia a la gente los textos antes de empezar a escribirlo, a ver dónde están las lagunas. Sí que hay una cierta empatía en las personas adolescentes sobre este tipo de cuestiones, ¿no? Porque son cuestiones que se ven mucho en las redes sociales, estos populismos, ¿no? Estas frases que sueltan y que interesan a muchos de repente y que se crean como dogmas, se crean como religiones a través de una frase. Entonces, Diana no deja de soltar frases que al final, para una serie de masas, un ejército que va a venir a Urbino, se pueden convertir en dogmas, ¿no? Y ahí está el peligro creo que es uno de los peligros de la sociedad en la que estamos viviendo y que es bastante actual en el texto de Lope. Yo creo que ya lo hemos dejado caer en diferentes ocasiones. Creo que el texto es muy interesante desde una perspectiva de género, porque no muestra una, sino dos mujeres absolutamente ambiciosas que quieren ser duquesas de Urbino por encima de todo, ¿no? Los hombres están pululando alrededor de ambas, como decía antes, ¿no? Según a ver cuál tiene más posibilidades, cuál va a ser el caballo ganador, pero ellas son racionales, las dos, y astutas. Diana, en un momento dado, que es una escena que me parecía muy bonita, cuando le van a presentar a un galán y le dicen qué le parece el galán, no se deja guiar fácilmente por me parece un buen mancebo o no, ¿no? Dice ¿cómo quieres que te lo diga si todavía no he hablado con él? ¿No? Creo que es una cosa absolutamente extraordinaria, porque estamos acostumbrados a heroínas de Lope y de otros dramaturgos muy valientes, aguerridas, etcétera, pero que siempre buscan la autorrealización en última instancia a través del amor, ¿no? Se disfrazan de hombre, toman una espada, hacen lo que sea, pero al final lo que hay es el amor, ¿no? Como fuerza que las motiva. Aquí va a haber amor, pero lo importante es ser duquesa de Urbino, y eso no lo pierdo de vista en ningún momento.
Teodora también, que son primas, además, ¿no? Tienen una perspectiva parecida, y las dos se van a enfrentar en 3 momentos, no sé si los 3 los mantenéis o no, pero en 3 momentos se enfrentan dialécticamente estas 2 mujeres, hablando sobre los hombres y las mujeres, precisamente, ¿no? Que son escenas, por cierto, que recuerdan también bastante a La Dama Boba, el enfrentamiento que recordaréis entre Nise y Cinea, ¿no? Y también me parece interesante desde una perspectiva de género que, aunque en esos enfrentamientos dialécticos Diana defiende un poco la voz de la razón del siglo XVII, hay algunos comentarios en los que defiende, eso creo que lo habéis retocado un poco quizá, defiende cierta supeditación femenina a los hombres en estos debates. En realidad lo que dice y lo que hace es completamente diferente. Se va a vestir de hombre en un momento, se va a armar en un momento dado con espada y todo, ¿no? Pero a un nivel verbal mantiene esta cosa de la supeditación femenina, mientras que Teodora, ¿no? Que es de la que no estamos de su parte como espectadores, es la que defiende una versión más profeminista, ¿no? Protofeminista, se podría decir. Entonces ahí hay un juego de contrastes que me parece muy interesante entre lo explícito y lo implícito, lo que Diana dice y lo que Diana hace. Entonces yo creo que... Sí. Y un poco en esos apartes habla del papel que tiene Diana, ¿no? en este lucha por el poder, y el papel que tiene Teodora. Es decir, hay una tercera mujer que es una criada, pero que de alguna manera está en connivencia con Fabio, y que también pues apunta a esto que comenta. Laura, ¿te puedes decir los apartes ahora? Sí. Sí, pero que es un personaje interesante porque también se ve cómo va recabando apoyos Diana. Para mí esto que apunta Anne me parece que es lo que más tiene sentido de actualidad en el texto, ¿no? Porque lo que apunta Luis está bien en un territorio, pero al final queda como algo, bueno, está ahí de fondo, nos ayuda a nosotros para entender y para construir un poco la obra. Pero este sentido que hablas tú desde esta perspectiva de género, sí es verdad que es de absoluta contemporaneidad. Es necesario, y fue lo que finalmente fue la clave para que yo cogiera este texto. No fue otro sentido, fue eso. Y luego creo que más allá del texto, quiero decir, la propuesta, la idea de que sea un montaje dinámico, ligero, lleno de matices y tal, es lo que también creo que puede hacer que ese público que pueda venir a verlo, pues, quiero decir, no salga bueno, ya tenemos aquí una obra que al final resulta que es un poco tocho y necesito estar muy pendiente, ¿no? Porque se entiende el juego y si, como hablaba con algún compañero, si hay alguna parte en algún momento donde eso no está claro desde el punto de vista textual, pero sí lo está desde el punto de vista de la situación, y hay elementos que te atraen, que te atrapan, que te llevan, ¿no? Yo creo que es un poco la clave del montaje, está en eso, y él, unido con esto que estamos hablando, lo que hace que pueda ser interesante, atractivo y que pueda ayudar, ¿no? No es un concierto de rock and roll, obviamente, ¿no? Es otra cosa, pero vamos, que está ahí. Y yo qué digo, es que estoy totalmente de acuerdo. Para mí la visión del papel de la mujer en esta obra es fundamental, sobre todo, aparte porque al hombre, lo siento, pero lo deja, en algún momento hasta lo ningunea y lo deja como la mujer inteligente frente a los comportamientos del hombre que no van más allá de sus intentos por ascender, porque hay un momento en el que, Rosa iba a decir, en el que Teodora le dice a Julio que Diana tiene más entendimiento ahora, después de que en Palacio está. Y en cambio él sigue pensando que no, que es una simple campesina que ha llegado al palacio, pero que no se entera de nada. Hablando del texto, y te apuntas que hemos quitado alguna cosa en ese sentido, lo que hemos intentado es, hemos reescrito alguna cosa para darle más
valor de ese sentido. O sea, en el diálogo del pacto que tienen entre Fabio y Diana para ir a buscar a un hombre, porque es lo que él plantea, dice, oye, tienes que tener un hombre al lado si quieres gobernar, vale, cuestión de la época. Ella, hay una frase que dice, ¿qué piensas? ¿Que yo no puedo gobernar sola? No, creo que eso es un texto que tú has añadido, que hemos añadido, para decir, y él, no, eso no, creo que eso lo plantea, y él le dice, bueno, ya vendrán nuevos tiempos, eso sí es reescritura de Luis, en el que puedas gobernar por ti sola. No sé cómo es exactamente, en el que puedas gobernar por ti sola, y estamos hablando ya de que, de alguna manera, estamos apuntando a que eso es lo que realmente marca la evolución de la historia en cuanto al origen del texto y la contemporaneidad, ¿no? Bien, muchas gracias. Antes de dar la palabra al público, que enseguida lo haré, me gustaría pedirle a Diana, a Alicia, que nos recite el pasaje que ella prefiera, tu pasaje favorito de la comedia. Vale, el del principio. El que ella hablaba de la coronación, del sueño, y ya plantea el conflicto. Tengo tan altos intentos que si pudieran con arte subir trepando elementos, pasaran de la otra parte del cielo mis pensamientos. Es posible que yo fui parto de un monte y nací de un rudo y tosco villano. Un alma tan grande en vano deposita el cielo en mí. Son tales mis presunciones y discursos naturales que en todas las ocasiones aborrezco mis iguales y aspiro a ilustres acciones. Ayer, aunque no es fiel intérprete la osadía, tuve un sueño y vi que en él un águila me ponía sobre la frente un laurel. Con esto tan vana estoy que pienso, por más que voy reprendiendo mi bajeza, que se erró naturaleza o soy más de lo que soy. Arranca así en frío, Alicia, por darnos este avance del magnífico montaje que vamos a tener el gusto de ver esta noche. Y ahora, sin más, pues damos la palabra al público para sus intervenciones. Hola, buenas. Yo al hilo de lo que comentabais de la actualidad, más allá, ¿no?, del por supuesto, el personaje femenino fuerte y demás, creo que en la cuestión de la perspectiva de género hay una serie de cosas como muy puntuales y en clave de humor y quizás como muy concretas. Estoy pensando, por ejemplo, en el momento en el que discuten sobre Teodora y Diana, sobre el mandamiento, ¿no?, de amarás al prójimo, no como hacen el chiste, ¿no?, de que no, si dice prójimo, si quisiera amar a la mujer diría prójima, ¿no? Una cosa que a mí me parece de absoluta actualidad con las discusiones sobre el masculino genérico, no genérico, ¿no? Que por supuesto no se puede buscar en Lope una cosa un poco anti-RAE, pero bueno, hay una serie de chistes ahí como muy precisos en ese sentido que son muy interesantes, yo creo, de analizar desde ahora. Sí, me parece, es verdad lo que dices tú, y es verdad que hay un juego también para buscar cierta comedia en ese enfrentamiento entre ellos, pero dentro de ese enfrentamiento no deja cada una de hablar de cuál es el papel que les toca y cómo tienen que enfrentarse también a los hombres, ¿no? Bueno, es verdad, tienes toda la razón. ¿Otras preguntas? Simón, por favor. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por hacernos el apetito, ¿no?, de ver la obra hoy en la noche. Mi pregunta es así bastante concreta sobre el espacio de hoy, porque ahora la mayoría de las personas aquí presentes en la sala ya vieron dos funciones y creo que en ambas hemos todos notado un poco que el espacio es un poco difícil para los actores, ¿no?, y directores y tal. Entonces, viendo lo que tenéis, supongo que en vuestra casa, ahí tenéis un escenario bastante completo, se ve, es muy bonito, con muchas
posibilidades de hacer cosas, de crear luces, iluminaciones y tal. Entonces, ¿cómo lo habéis hecho para llevarlo al escenario de aquí? Que es bonito, pero tiene sus dificultades, sus retos. ¿Cómo habéis cambiado la obra, escenas o el escenario? ¿Y cómo habéis preparado vosotros, a los actores y actrices, cómo os habéis preparado para representar en este escenario, que es difícil? Bien, el escenario tiene dos dificultades. Una es lo sonoro, ¿no? Que hay que resolver con cierta microfonía para que pueda llegar bien la voz. Estamos hablando de la música, hay un pequeño set musical también. Todo eso se va a reforzar con sonido. El montaje va a ser tal cual, es decir, ¿qué cambia? Es verdad, eso que dije yo de la tela, pero es una cuestión de iluminación, de reforzar. Queríamos trabajar, vamos a aprovechar esa maravillosa muralla para darle valor en determinados momentos. Yo me estaba hablando con el iluminador para que eso tenga también un cierto carácter, como veníamos jugando con la tela, pero llevarlo a ese territorio, aunque sea un poco diferente, ¿no? El trabajo con las escenas, con el espacio, la escenografía la hemos traído, es decir, ese triángulo que se ve va a estar puesto en el escenario, va a estar iluminado. El iluminador estuvo anoche trabajando toda la noche y luego nosotros trabajaremos con la función rodada, entradas y salidas. Aquí se nos dificulta que de tener 4 o 6 posibilidades de entrar al escenario, básicamente las 4 esquinas, las 2 de la primera calle y las 2 de la última calle, nos quedamos con solo 2 entradas y salidas, o sea, con una derecha y otra izquierda. Pero hemos planteado una clave que la vamos a trabajar esta tarde. Nosotros estaremos allí preparando ya la función y lo primero que vamos a hacer, pues aparte de repasar toda la función en italiana, es trabajar cómo vamos a entrar y salir, que es simplemente tener claro una clave que ya lo dio antidirección para que esta tarde se pueda hacer de una manera, digamos, elegante, seria, es decir, es trabajar con el espacio, intentar que el espacio esté a nuestro favor y no en contra, ¿no? Esa sería una de las ideas, ¿vale? Es verdad que hay espacio, esto está pensado está construido en el Teatro Pérez Galdós, teatro a la italiana, un teatro, digamos, final del 19, muy bonito, tal, y hay espacios que favorecen más la intimidad del espectáculo y otros como este, que igual te es más dificultoso, pero creo que tiene su magia también. En Almagro también trabajamos en un espacio parecido, al aire libre, una estructura que era bastante complicada también, y como lo importante ocurre dentro, y luego esas entradas y no va a estar, o sea, a mí me gusta mucho, por eso, quien pudo ver El Galán Fantasma y ha visto esto, un espacio que me permita ciertas alturas, ciertos niveles, para generar una cierta arquitectura también con los actores en escena, en cuanto a la disposición, ¿no? Y bueno, eso va a estar, o sea, vamos a jugar, y tenemos simplemente que adaptar, ya digo, el tema de la sonoridad, que es una cuestión de técnica y de saber que esos micros están ahí y de cómo se va a recoger, para que no parezca que va por microfonía, sino que parezca natural, ese es el trabajo, que la música, esos elementos sonoros que son más sutiles, pues también se puedan recoger y puedan estar presentes, y luego entradas y salidas simplemente para facilitar el tránsito, ¿no? Nosotros de todos modos trabajamos a ese espacio con 4 entradas, 2 por proscenio y 2 en el ángulo final del triángulo, no, 4 o 5 entradas, 2 que están al final, que son 2 escalinatas, y una que está a la altura de los módulos, de los cubos que están ahí, que también permite una subida. Entonces, bueno, es simplemente saber de dónde vienes y hacia dónde te vas cuando salgas, nada más, no más complejo. Correr, sí, es verdad, porque el espacio es muy amplio. Entonces es verdad que a veces vas a tener que correr más y hay cambios de vestuario que son sufridores, ¿no? Porque tienen que ser muy así, y a lo mejor en alguna escena pues nos retrasaremos un poquito, perdón, para llegar, ¿no? Michael. Vale. Sí, por favor, la última pregunta. Gracias. Se ha hablado de la posible actualidad del texto, ha sido muy interesante respecto al populismo y todas estas referencias que habéis encontrado, que son pues muy interesantes y tengo muchas ganas de ver el montaje, pero quería hacer una pregunta también
sobre todo a las filólogas que habéis tratado el texto, ¿habéis encontrado alguna referencia a la actualidad de Lope, digamos, a su contemporaneidad, algo, digamos, un caso similar, algo? Porque llama la atención la premisa y a veces se basaba en cosas que estaban ocurriendo, entonces no sé si habéis rastreado por ahí, habéis encontrado alguna cosa. Yo dediqué cierto tiempo a buscar si había sucedido algo parecido en el siglo XVI, en el siglo XV, en Florencia, en Urbino, y es verdad que fueron estas ciudades-estado, ¿no?, en los que hubo muchos cambios de poder y en los que los Médici, el galán protagonista es un Médici, metieron mano en diferentes ocasiones, ¿no?, en este estado ducado de Urbino, pero no hubo ninguna, que yo pudiera encontrar, no hubo ninguna mujer como protagonista en el centro de esos acontecimientos históricos. Nos está aprovechando más bien así de un ambiente político de en el que hubo muchos golpes de Estado, unos detrás de otros, ¿no?, y una ambientación muy conflictiva, ¿no?, en Italia en un momento dado, pero no hay ningún referente real para la historia de Diana, ni ninguna duquesa criada en el campo. No. Hubiera deseado que hubiera algo así, pero no lo encontré. Yo creo que es pura el componente palatino, ¿no?, que está ahí. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Anne. Yo tampoco hice el doble rastreo después de que Anne hubiese hecho un magnífico trabajo en ese sentido, y tampoco conseguí encontrar ningún elemento cercano a la realidad del año 30 aproximadamente. Bien, pues con esta pregunta damos fin al diálogo, no sin antes agradecer a Luis, Anne y Rafael y Alicia que nos hayan acompañado. Creo que ha sido magnífico, por tanto, muchas gracias. Gracias. Ahora toca no pagarlo,